a todas. Estamos en la tutoría número, creo que la número 5 de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar, que como bien sabéis está en el primer semestre del primer curso del grado de Trabajo Social. Así que vamos a retomarlo donde nosotros lo habíamos dejado, y voy a empezar a compartir con vosotros pantalla, un segundito, y compartimos. Aquí está. Oh, esto está un poco raro, un momento, aquí. Bueno, vamos a iniciar. Se ha perdido un segundo el archivo que teníamos preparado. Aquí está, vale. Vamos a empezar tema nuevo, que sería el tema 3. Tema 3, que es del sistema educativo, ¿vale? Ya entramos en una serie de una sucesión de temas que son bastante sencillitos, ¿vale? Ahora vienen 2 o 3 temas que son bastante rapiditos, que no vamos a tener ningún problema en poderlo ir aplicando, ¿vale? Vamos a trabajar sistema educativo desde el punto de vista de los sistemas de protección del estado de bienestar. Recordad que ya hemos construido un estado de bienestar, tenemos un modelo, nos lo hemos cargado, hemos hecho de todo con los estados de bienestar, y lo que estamos ahora viendo son los diferentes sistemas de protección, ¿vale? Entonces, esos sistemas de bienestar, sistemas de protección, sistemas de sentido de estado de bienestar, uno de los más importantes, los más fundamentales, y además que para nosotros es primordial, es precisamente, estoy dando acceso a los compis que van entrando, es el sistema educativo, ¿vale? El libro os hace un recorrido por el tema del sistema educativo, os va a definir, vamos a entrar en ello, pero también hace una breve introducción histórica para entender aquellos parámetros que puedan resultar más de interés. Como ya hemos trabajado muchos aspectos que tienen que ver con el estado de bienestar, mucho de lo que se diga va a estar en conexión con lo que ya habéis dado en el tema 1, que os decía, no me importa parar más que un poquito más porque luego lo vais a amortizar en el resto de temas, ¿vale? Bueno, el sistema educativo es un subsistema o un gran sistema, pero bueno, la definición que os va a dar el libro es un sistema social integrado junto con otros subsistemas, tales como por ejemplo las familias, el sistema sanitario, el de ocio y consumo, el sistema social en general, ¿vale? Sería el gran sistema social y a partir de ahí estarían uno de los subsistemas que sería el subsistema educativo. La función socializadora desempeñada por el sistema educativo consiste en que el proceso de enseñanza, aprendizaje, sea significativo y efectivo al transmitir el conjunto de conocimientos y valores cuya asimilación fortalece la vida democrática, porque estamos en una democracia, ¿vale? En sus manifestaciones cotidianas. Fijaros, he hecho el matiz ese, porque todo sistema educativo, ¿vale? O sistema de educación del país que sea, transmite evidentemente una serie de conocimientos o de aprendizaje que os pongo aquí, pero también transmite enseñanza y transferencia, esto es muy importante, de valores, normas y procesos o elementos esenciales para la sociedad que sea. Si nosotros estamos en una democracia, pues muy probablemente nos van a transferir valores democráticos. Pero si estuviéramos en una dictadura, como ocurría antes, pues la educación también sería de adoctrinamiento, de transferencia de valores que obedecían al sistema que en ese momento era el imperante, ¿vale? Entonces es muy importante entender que un sistema educativo no solamente enseña a la gente, sino también que les transfiere valores. Por eso es un sistema social o un subsistema social integrado, un sistema de valores que genera socialización, esto es muy importante, te socializa de una determinada manera y te inculturiza de una determinada manera. Y todo eso dentro de los parámetros de la sociedad en la que se encuentra, o del Estado en la que se encuentre. Por eso hay tanta lucha y tanta pugna por las comunidades autónomas, por los sistemas educativos. Por eso hay tanta variación educativa, porque cada comunidad quiere adoctrinar, apadrinar, enseñar las cosas de una determinada manera que obedecen a una lógica de ese territorio, ¿vale? Pero esto ocurre en todo el planeta, ¿vale? Y en España, pues como tenemos un sistema de comunidades autónomas, de territorios muy diferenciados, pues también hay una pugna y una lucha. De hecho, si vosotros vais a los libros de historia, a los libros de no historia, da igual, que se utilizan en las diferentes regiones de España, la misma editorial para el mismo curso tiene versiones para Extremadura, versiones para los catalanes, versiones para los gallegos, versiones para los andaluces, versiones para... y que en ese territorio se venden, que además están aprobadas, vistas, revisadas, ¿vale? Para ser actas en ese territorio, ¿vale? Con lo cual es un poco absurdo, pero realmente tiene que ver con esto que estamos explicando de los sistemas de valores, ¿vale? Bueno, a nivel internacional, todo lo que es el sistema educativo y el tema de la educación
se impulsó precisamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de París, ¿verdad? 1948. Esta fecha y este documento os lo tenéis que aprender, ¿vale? Porque casi en todos los temas se va a mencionar la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, aprenderos, Derechos Humanos, París, 1948, y ya lo tenéis para todos los temas, ¿vale? Porque es súper importante, ¿vale? Y también en el libro se os va a mencionar otro documento que es el denominado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el famoso Pacto de los Derechos Sociales, pero se llama así, económicos, sociales y culturales, porque los derechos sociales son económicos y son culturales al mismo tiempo, ¿vale? Son transversales, son muy, muy importantes, ¿vale? Entonces tiene ese nombre. Si nosotros nos vamos al tema del marco jurídico o legitimador jurídico en España de la educación, y ya nos tendríamos que sentar básicamente en el periodo democrático, pues necesariamente tenemos que aterrizar la Constitución nuestra, la que está ahora mismo vigente, que es nuestra Constitución española de 1978. En esa Constitución yo no voy a entrar mucho más, pero ya sabéis que va a haber una serie de sobre todo la primera parte de los derechos y principios fundamentales, en el capítulo 1, donde se establece como derecho fundamental, ¿vale? El tema de la educación. Entonces, echarle un ojito, porque ahí además se legitima todo el tema de la educación. También en la propia Constitución, y voy adelantándome un poco, en las competencias, ¿vale? Que son transferidas o serán transferidas a partir del documento a las comunidades autónomas, también está la educación, con lo cual eso hace toda esta amalgama o mosaico, ¿vale? Educativo que tenemos en nuestra realidad española, ¿vale? Muy importante, la evolución histórica de la educación pública no es, evidentemente, no empezamos con la Constitución española, sino que nosotros tenemos que ir a antecedentes mucho más atrás. Nos tendríamos que ir, por ejemplo, al Renacimiento o al Estado moderno. Es verdad que hasta el Estado moderno, en esa transferencia del Renacimiento al Estado moderno, es cuando van a empezar a aparecer elementos que no son específicamente privados, pero sí es verdad que lo normal era que el monopolio en todos los países que tenían sistemas educativos estuvieran en la iglesia o en la parte religiosa de cada una de las sociedades, ¿vale? Más o menos igual que en el medievo. Esto ocurre en muchos países del mundo. En muchos países del mundo no se enseña en escuelas públicas, sino que se enseña en escuelas religiosas. ¿Vale? Pues estoy hablando, por ejemplo, en muchos países árabes, que la escuela es religiosa, y a partir de ahí se enseñan otro tipo de elementos importantes, pero todavía están en ese planteamiento. Las luces y la ilustración, que vamos avanzando, ¿no? En siglos y en décadas, ya hablaríamos de una defensa de la educación estatal. En las luces y la ilustración ya empezamos a hablar de valores liberales, valores de la educación. Pensad que en ese momento se va a empezar a hablar y luego se consolidará un poquito de la libertad como principio perdón, de la educación como principio de libertad, ¿vale? ¿Dónde se consolida? A partir de la Revolución Francesa. ¿Vale? Ya estamos en 1789 y posterior, ¿vale? Todo lo que supondrá la Revolución Francesa. Recordad que nosotros habíamos hablado mucho de las revoluciones liberales y todo esto, y esos elementos tan importantes que luego se caracterizarán por el apoyarse en la razón. Evidentemente, razón es educación, en la formación, en la libertad individual. La libertad individual significa elección. Para poder elegir tienes que saber o conocer, por tanto, la educación va a ser muy importante en esos valores. Y aquí sí hablaríamos ya, como estamos en la parte pública, de que a partir de la Revolución Francesa y lo que supone de cambio ideológico y de pensamiento, sí empezamos a hablar de una intervención expansiva del Estado en la educación. ¿Vale? No es que hasta entonces no se haya dado, como hemos explicado, sino que era muy minoritaria. Pero a partir de este momento el Estado se da cuenta del potencial y la importancia que tiene un sistema educativo y de lo que puede significar, por ejemplo, para transmitir nuevos valores como los valores liberales, la libertad, la democracia, o la república, lo que sea que en ese momento se quiera transferir o alimentar. Y va a intentar controlar todos los procesos que tengan que ver con esa expansión del sistema educativo controlado por los propios estados. Esto va a ser muy importante, ¿vale? Y de hecho, va a ir acompañado de un sacudirse de lo que hasta ese momento venía siendo la educación. Si la educación era lo religioso, bueno, pues ahora la educación va a ser secular. Es decir, va a ser intentarla liberar de todo ese corsé o adoctrinamiento religioso que sirva a los derechos de los nuevos ciudadanos, de las nuevas libertades que impulsan estos nuevos estados y las corrientes de pensamiento que están asociadas a esas décadas posteriores
a la propia Revolución Francesa, ¿vale? Vamos entendiendo ese proceso porque es muy importante que si no se tiene claro, perdamos un poco el norte, pero es muy importante. Sí, por ahí un micro, un segundo, un segundo, un segundo. Ya. Es muy importante entonces que se tenga en cuenta que esos cambios ideológicos, sin querer o queriendo, van a impulsar lo que va a ser la futura educación pública, ¿vale? Porque va a haber un Estado impulsor y financiador de esa formación a niveles públicos, ¿vale? Muy importante también, ya vamos consolidando, ¿vale? Estamos ya en los estados liberales propiamente dicho, ya no la Revolución Francesa, son los estados liberales y los nacionalismos. Recordad que cuando el nacionalismo, sobre todo los catalanes, los vascos, no mire usted, el nacionalismo es el concepto de nación. España fue un movimiento nacionalista que crea el Estado-nación denominada España, ¿vale? Pues igual que está este, pues estarán todos los demás, ¿vale? Eso se llama nacionalismo, ¿vale? El Estado liberal y el nacionalismo. ¿Qué es lo que va a tener? Pues evidentemente una educación como principio de integración política y de contrato social. Toda la gente tiene que estar en el mismo barco, entender el mismo proceso, el mismo producto, el mismo proyecto, ¿vale? Y los mismos objetivos. Y a partir de aquí empezamos a hablar de ciudadanos de ese Estado, ciudadanos libres, liberales, democracias, etcétera, etcétera, o regímenes parlamentarios o lo que sea, en las figuras que sean, ¿vale? En ese momento. Pero el principio de integración va a ser un sistema educativo basado básicamente en esa escuela pública impulsada desde los propios estados, ¿vale? Eso significa que lo privado o la formación de la iglesia, por ejemplo, que es tan importante en Europa o en España, desaparece. No, de hecho se sigue manteniendo. Es decir, un sistema que uno va a ser hegemónico a partir de ahora, que va a ser sistema público, y el otro va a ser un sistema complementario, ¿vale? O que acompaña, hay veces con más fuerza y hay veces que con menos fuerza, ¿vale? Pero que sigue, mientras que la ley lo permita, pues sigue existiendo, ¿vale? La evolución histórica de la educación pública nos lleva como eje fundamental precisamente a lo que nosotros estamos estudiando en nuestras asignaturas, ¿vale? Que es el propio estado de bienestar. Nos situamos ya después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se instauran los estados de bienestar, donde ya hablamos propiamente de derechos sociales y ya podemos hablar de la educación como un derecho social en las constituciones, normativas y los propios procesos de estados de bienestar. ¿Eso qué significa? Que si la educación pública es un derecho social y la educación es un derecho social, los estados de bienestar, lo que van a querer hacer es dotarla, o su responsabilidad es dotarla de recursos materiales y de recursos humanos, que son las escuelas y todo lo que ello acompaña, ¿vale? Los profesores, etcétera, etcétera, para que esos sistemas funcionen, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a más desarrollados estén esos derechos sociales y más desarrollados están las líneas de bienestar de un país, más desarrollados están los sistemas educativos, ¿vale? Todo lo que sea precarizarlo, destruirlo, pues va en contra de los derechos sociales y va en contra de los ciudadanos, va en contra de la educación, va en contra de la libertad, va en contra de los estados de bienestar, ¿vale? ¿Por qué? Porque está primando otro tipo de intereses y sacrificando la escuela pública. Repito, eso no significa que haya elementos complementarios que formen a otras personas, a otros sujetos al margen de ese sistema público, ¿vale? Por los motivos que sean. Yo digo mientras que lo permitan las leyes. A nivel internacional, bueno, sin querer antes lo hemos mencionado, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de París, 1948. Si os mola, os lo podéis descargar de Google, lo tenéis en un montón de documentos, muchas asignaturas lo vais a tocar, los derechos humanos, pero si os gusta, acercaros a la declaración y buscáis el tema de educación. Igual, lo mencionamos al principio, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también será súper importante, ¿vale? Y como ente fundamental, que además el libro os insiste, es el tema de la UNESCO. Ya sabéis que la UNESCO es una parte, ¿vale?, que pertenece a las Naciones Unidas, pero es la encargada de potenciar los aspectos educativos. Cuando hablamos de UNESCO, tenéis que abrir mucho la mente y entender que la educación es algo mucho más grande que lo que hay en España. Entonces hay muchas realidades vinculadas a la educación o a lo educativo a nivel mundial, ¿vale? Pero es muy importante. ¿Por qué? Pues porque hace propuestas muy concretas, que son válidas a niveles mundiales. Por ejemplo, fortalecer los sistemas educativos a todos los niveles, fortalecer es dotarlo, ¿eh?
políticas de educación, capacitación, perdón, y trabajo en lugares especialmente prioritarios, sobre todo aquellos que tengan más problemas o más déficit para el tema de la educación. Ya sabéis que hay regiones del mundo, pensad que UNESCO siempre es internacional, ¿vale? Regiones del mundo a lo mejor donde hay grandes poblaciones o colectivos que son, tienen problemas de lectoescritura porque son, hablaremos de diferentes niveles de analfabetismo, ¿vale? O imposibilidad de acceso de los menores, por ejemplo, a la educación de ninguna manera, ¿vale? Aprendizaje permanente y capacitación profesional, eso también es educación, ¿vale? Aquí nosotros eso lo vinculamos más a la inserción laboral, formación profesional, pero bueno, vamos por ahí, itinerarios de inserción laboral, pero la UNESCO va en la misma línea y por supuestísimo, todo lo que sería el desarrollo de la educación profesional como tal, ¿vale? Que es la que se entiende como principio de integración directa laboral. Barito, pero la formación profesional está muy... venía menos, ¿no? Bueno, está venía menos en países que no se lo han creído, o que no han invertido lo suficiente, o que no han potenciado la conexión con la empleabilidad. Pero, por ejemplo, si tú te vas a los países, a países nórdicos europeos que tienen estados de bienestar poderosísimos, ¿vale? La gente allí no entiende por qué todo el mundo, los españoles, quieren hacerse carreras universitarias, cuando con una buena formación profesional ya tienen un empleo que cobran lo mismo que un universitario. Ahora, sin contado, estamos hablando de otro concepto, ¿vale? Por eso digo que muchas veces vinculamos la formación profesional con algo inferior o menor cuando realmente debería ser el principio básico de integración directa laboral y además de buenos salarios. Como se hace en los países que deberíamos de tomar como ejemplo. Importante, también os menciona el libro la Cumbre del Milenio de la ONU, donde se establecieron una serie de objetivos del milenio. Por favor, esto está totalmente ya roto. Ahora hablamos de los ODS, ¿vale? Pero bueno, cuando salieron estos objetivos, se pone a asegurar que en 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Pongo GG, eso no viene en el libro, eso lo puse yo, pero básicamente cuando se marcaron esa Cumbre del Milenio, que como no lo cumplieron, tuvieron que hacer los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando no los cumplan o si los cumplen, pues ya lo veremos. A lo mejor hay que volver a hacer otra serie de objetivos, pero bueno, ahí vamos andando, caminando. Pero técnicamente cuando se propuso esto era porque era absolutamente viable. Era absolutamente posible y era fácil, económico, barato y accesible. Así que uno no se plantea a nivel mundial un objetivo si no puede cumplirlo, ¿vale? Y ni embarca al planeta. Otra cosa es que luego se quiera cumplir o no se quiera cumplir, ¿vale? Y aquí, básicamente, todo esto no depende de capital o de dinero, depende de intención política. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué no se hace? Pues no se hace porque se transfiere eso a otro sitio, ¿vale? Bien. En la Unión Europea. En la Unión Europea también tenemos iniciativas o elementos que tienen que ver con lo educativo, ¿vale? Lo que pasa es que al estilo de la Unión Europea, ya sabéis que la Unión Europea hace apoyo del tema educativo, pero no asegura un derecho a la educación o al acceso a la educación de los europeos, ¿no? Eso lo hacen los Estados miembros. La iniciativa, bueno, aquí tenéis una que se llama Educación y Formación 2020 como marco estratégico. Por favor, estamos en el 2023. Recordad que todos estos elementos se van actualizando, aunque el libro no los tenga actualizados. Es importante que entendáis que pueden ocurrir que cuando vayáis a Internet o vayáis a otro documento se hayan actualizado fechas, ¿vale? ¿Cuáles son los principales programas muy famosos? ¿Vale? Por eso ponéis programa, por ejemplo, el primero, programa de aprendizaje permanente 2007-2013. Ese ya no existe, ¿vale? Está el posterior, en el rango va por quinquenio del siguiente quinquenio, ¿vale? Documentos europeos, que son documentos de transferencia para el tema de formación entre países, de título básicamente, programas sectoriales, los programas Comenius, los Erasmus, las becas Erasmus son súper famosas, eso lo paga prácticamente la Unión Europea. Los Leonardo da Vinci, que son otros, los Grundtvig, son los programas de Jean Monnet. Todos estos son programas para colectivos específicos de educación, unos para el tema de arte, otros para el tema de música, otros para personas con dependencia, discapacidad, pero son programas, ¿vale?, de la Unión Europea que son de intercambio o de ayuda para que la gente pueda estudiar o moverse por el territorio europeo de manera cubierta económicamente, ¿vale? O los programas transversales, los que fuera en ese momento que estuviera operativo. Si vosotros queréis más información, pues a partir de las páginas web de la Unión Europea podéis encontrar información más actualizada, ¿vale? Pero en principio, para el tema, quedaros con la idea de los nombres de los, no os he puesto los años en todo, pues ni mucho menos,
pero los nombres de los programas para que los tengáis incorporados por si os preguntan en el examen, ¿vale? Vale. En España en concreto, si nosotros hablamos de protección a la educación en España, nos tenemos que ir a nuestra normativa. Recordad que nosotros hemos empezado hablando de la Constitución española y del proceso que significó. Evidentemente, siempre os pongáis a repasar los artículos. Constitución de 1978, hacéis un acercamiento, sobre todo ya digo en la primera parte, el título primero, de los derechos fundamentales, y ahí vais a encontrar el derecho a la educación, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos en España? Bueno, en España tenemos un sistema educativo a nivel nacional, ¿vale? Ahora explicamos las vicisitudes. Que ese sistema educativo tiene transferidas competencias a las comunidades autónomas. ¿Eso significa que no sea nacional? No, es nacional, pero la ejecución, ¿vale?, de las políticas educativas, aunque haya unas directrices generales nacionales, las hacen las comunidades autónomas. ¿Qué significa que las hacen las comunidades autónomas? Que tienen ciertos márgenes de maniobra, por ejemplo, cambiar el libro de texto mientras que den las mismas materias, o financiar más o menos los sistemas educativos en función de lo que quieran, o becar más o menos. Hay comunidades, como por ejemplo la Comunidad Autónoma Andaluza, que los costes del libro de la educación obligatoria los asume la Junta de Andalucía, ¿vale? Pero hay comunidades autónomas que estoy yo contándoles sonará chino, porque no es una obligación, ¿vale? Por tanto, si hay un sistema educativo nacional, tiene que haber un ministerio, ¿vale?, que se llamará Ministerio de Educación, o como en ese momento, depende de quién gobierne, le ponga el nombre que sea, que tendrá las competencias específicas en materia de educación y será, por tanto, el ente gubernamental que marque las directrices generales sobre las políticas educativas, ¿vale? ¿Quién manda más? El ministro o la ministra, que en ese momento ostende ese Ministerio de Educación, ¿vale? Con ello, tenemos leyes. Ahí os pone la Ley Orgánica de Educación de 2006, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de la LOMCE de 2013, pero tenéis que tener mucho cuidado, porque claro, ahí vienen leyes hasta de 2013, pero el sistema educativo es bastante más complejo de lo que os pone en el libro, y a partir de aquí os voy a dar un poquito de información complementaria, porque básicamente ya la hemos terminado, ¿verdad? Lo que viene en el conjunto del tema ya es a profundizar. Pero más o menos para que lo veáis, este dibujo no es mío, evidentemente, esto está cogido de Noelia Sánchez, ¿vale? Que está en abierto, en público. Si os dais cuenta, evolución legislativa educativa en España. Claro, si nosotros vamos desde documentos que la administran, nos vamos hasta 1812 la PEPA, ¿vale? Pero no vamos a entrar en tanto. Imaginaros que nosotros partimos de 1978, nos ponemos por aquí, ¿vale? A partir de aquí hemos tenido la LODE de 1985, la LOCSE de 1990, la modificación de 1995, la LOU, esta era la Universidad de 2001, la LOCE de 2002, y después la LOE de 2006 que deroga la LODE anterior, la LONCE de 2013. Es decir, si os dais cuenta, hay un baile de modificaciones legislativas, como da la impresión de que no hay un proyecto claro a futuro de la educación española, ¿vale? Y constantemente, según quién va gobernando y no, se van haciendo cambios en la legislación. Ahora mismo, por ejemplo, en el sistema universitario estamos en plena implantación de la LOSU, que ha entrado esta nueva este año. Eso va a cambiar el sistema universitario y la educación universitaria, la va a cambiar muy mucho, ¿vale? Y ahora mismo estamos en todas las universidades en los retos que nos va a plantear esa adaptación. ¿Por qué? Pues porque hay un cambio importante. ¿Eso qué significa? Pues significa rehacer, reestructurar, repensar otra vez todo el sistema y adaptarlo a las nuevas directrices que nos marca una ley nacional, ¿vale? En cualquier caso, mientras que no se modifique, y ahora voy a explicar por qué, ¿vale? Tenemos una estructura del sistema educativo que es esta, ¿vale? Es importante que como trabajadores sociales os aprendáis este tipo de cuestiones, porque luego vais a trabajar con familias, vais a trabajar con menores. Oye, si os dicen en qué curso estáis, tiene 6 años, ha repetido, no ha repetido, tiene un problema, no lo tiene, se está entendiendo. Si todo este tipo de elementos los tenéis que incorporar, si no los controláis, por lo que sea, los tenéis que incorporar y tener claro en la cabeza, ¿vale? Son súper importantes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos la educación infantil, que está a priori establecida entre 0 y 3 años, y está la educación infantil primaria y la secundaria, que esta sería la que nosotros vamos viendo que se da en los colegios. Ninguna de las dos, en principio, es obligatoria. Esto es muy importante, aunque se dé en los colegios, está de 3 a 6. Ya se está hablando, hay por ahí
en el pacto de gobierno que se quiere hacer de izquierdas ahora mismo en España, se está hablando de intentar cubrir también el tramo de 0 a 3 años, que hasta ahora, hombre, pues la gente se lo buscaba como podía en la guardería, o si tenía suerte, a lo mejor una guardería laboral, ¿vale? O guardería financiada o subvencionada por quien fuere, pues tenía acceso a esas posibilidades, sobre todo en temas de conciliación y de trabajo, ¿no? Que ya se ve que es un problema importante. Yo, a mi juicio, opinión personal, en vez de coger a los niños de 13 años y meterlos en la, en los colegios, en las guarderías, lo que teníamos que liberar o al padre o a la madre para que durante ese tiempo los pudiera cuidar y sería mucho mejor. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Educación primaria, ¿vale? Educación primaria, y aquí ya hablamos de obligatoria, ¿vale? De escolarización, hablamos de entre los 6 y los 12 años, que serían los colegios hasta los 12 años, ¿vale? La educación primaria, centro de educación primaria, y la educación secundaria obligatoria, que sería entre los 12 y los 16. Todo esto es por ahora, porque hay otro run run que seguramente lo vais a escuchar y lo vamos a tener como proceso natural, es que se amplíe la obligatoriedad de estudio hasta los 18 años. Y decimos, ¿esto por qué? Pues porque esto ha sido en la historia de la educación. Si al principio la educación pública era los niños o los mayores estaban 1 o 2 años en el cole, aprendían a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, y si me apura, ahí terminamos. Pero como los sistemas se van complicando y se van especializando y cada vez los seres humanos necesitan más conocimiento, ha sido una tendencia natural a ir ampliando números obligatorios en la formación pública. De hecho, cuando yo estudiaba era hasta los 14, luego ha sido hasta los 16. Lo previsible es que las próximas generaciones, vosotros en poco, no mucho tiempo, conozcáis a lo mejor ya que se va a hacer obligatoria hasta los 18 años. ¿Vale? Eso va a estar muy bien, muy mal, tendrá elementos positivos y negativos, pero al chaval que tenía 16 años, que iba a salir, que ahora le dicen que hasta los 18, le va a sentar una harta de más. Os lo puedo asegurar a esa promoción. Bueno, en cualquier caso, también están los programas de cualificación profesional inicial, que estarían por ahí un poquito purulando, ¿vale? Y a partir de ahí, pues estarían las formaciones profesionales, enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas, enseñanzas deportivas, la educación de personas adultas, que sería un sistema, ya sabéis, que es como un paralelo, complementario. La educación de adultos en España antiguamente era un sistema de educación transversal, complementario, alternativo, que en verdad estaba pensado para aquellas personas que no habían podido aprender a leer y escribir o tenían problemas en diferentes niveles de aprendizaje, ¿no? Se está hablando de gente, sobre todo, eran gente muy mayor, ¿vale? Que presentaban grados distintos de analfabetismo, ¿vale? En el grado que fuera, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo, es decir, eso estamos hablando de los años 70, de los años 80 en España, encontrábamos todavía gente con ese perfil, pero ya básicamente la enseñanza de personas adultas, denominadas así, suelen ser sujetos que por las circunstancias que fuera no han obtenido las titulaciones oficiales básicas obligatorias y entonces son como capturados, ¿vale? En esos sistemas alternativos para intentar potenciar esa posibilidad de tener esa formación, ¿vale? Entraríamos también, evidentemente, en los bachilleratos y de ahí ya pues, nos lanzamos a los estudios universitarios. Para que nos entendamos, estamos hablando de un sistema tan complejo como esto. Os lo he disgregado, ¿eh? Esta es la plantilla de sistema que existe educativo a nivel nacional con la legislación vigente. Yo digo que esto puede variar. Tendríamos la primera parte, lo voy a poner en grandote, que aquí se ve regular. La primera parte, si os dais cuenta, de los 0 a 3 años, de los 3 a 6 años, también 3 años, se le llama educación infantil, la primaria entre los 6 y los 12 años, pues para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto curso, con las evaluaciones que llevan. A partir de aquí, ¿qué es lo que traeríamos nosotros? Pues lo que se conoce como educación secundaria, y en esa educación secundaria, lo ponemos grande, también están las denominadas enseñanzas profesionales de música y danza, ¿vale? Aunque se pueden empezar más chiquititos, ¿vale? Pero los tenemos aquí. Aquí tendríamos la ESO, que es la obligatoria, estimado entre 3 y 15 años, ¿vale? Con idea de con 16 años entrar ya en el segundo ciclo, ¿vale? Aquí estaría primero, segundo, tercero, con 16 años estaríamos hablando ya de esa variación que va intentando agruparlo, ¿no? En tendencias, ¿vale? Para a partir de aquí o entrar en bachillerato, lo estoy poniendo por aquí arriba, ¿vale? Que ya te acredita como títulos que te dan acceso a los mercados de trabajo. Recordad que a partir de los 16
ya nos obliga, podríamos tener contratos de trabajo de una determinada manera, etcétera, etcétera. Título de bachiller, título de técnico de formación de grados medios de artes plásticas y de diseño, enseñanzas deportivas de grado medio, ciclo formativo de grado medio de formación profesional, que son los más conocidos, pero si os dais cuenta, el sistema es bastante más complejo, o esos ciclos formativos de formación profesional básica de 2 años que empalmarían con la formación profesional en los sistemas en los que estén contemplados. Como veis, el sistema tiene muchas variantes, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ya, ¿dónde estáis vosotros? Vosotros habéis estudiado unas hartas. Habéis superado un montón de baches, ¿vale? Vosotros ya os encontráis en lo que se conoce como la educación superior, también la hay en las enseñanzas artísticas, por eso os pongo aquí diseño, artes plásticas, bueno, arte dramático, danza, música, los conservatorios, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que incluso tienen sus propios másteres, posgrados, van más allá, y lo que se conoce como las enseñanzas universitarias, ¿vale? Y aquí estarían también los estudios de grado, son las titulaciones de grado, como por ejemplo grado de trabajo social, que es donde vosotros las encontráis, y además estarían también los técnicos superiores de grado superior de artes plásticas, deportivas, o las formaciones profesionales de grado superior, ¿vale? Aquí estaríamos en un plus, ¿vale? En un nivel ya mucho más cualificado, que además todas ellas, si os dais cuenta, tendrían acceso, como bien conocéis, a los propios grados universitarios. Por encima ya no hay más, ya quien quiera más tiene que ir a la universidad, ¿vale? Hasta ahí agotado estas vías que tenemos por aquí. Y en la universidad, como muy divertida, nos agota, tiramos para adelante, ¿vale? Tendríamos las formaciones de másteres y quien le gusta mucho, pues ya podría entrar incluso en estudios de doctorado. Y si te aburre, pues otro doctorado, otro máster u otro grado, ¿vale? Bueno, más o menos es la composición de lo que nosotros encontramos. Como veis, el tema es muy sencillito, muy sencillito, muy sencillito, no requiere de mucho más y lo que voy a hacer es que no os voy a dar más materia porque yo entiendo que ya lo que tenéis que intentar es ir solventando el tema y el próximo día empezamos con el sistema sanitario, creo que es, ¿vale? Y le damos caña y le vamos dando más posibilidades, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si tenemos preguntas o dudas de lo que hemos explicado por aquí en clase, ¿no? Bueno, pues entonces hoy vamos a terminar un poquito antes, así que darle caña y que tengáis un muy feliz Halloween, os lo paséis fantástico, ¿vale? Me despido. Hasta luego. Adiós.